Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat, donde podemos compartir la palabra del Creador. El día de hoy continuamos con nuestra lección número 3, Identidad, ¿quién soy en el Mesías? Ya hoy estamos en la clase número 10. A ver, esta clase en tres partes, ¿sí? Primero vamos a continuar, pero ya vamos a meternos en el contexto del primer siglo, de lo que es el pueblo judío, porque ya para ese primer siglo estamos hablando del reino de Judá, los judíos. Ya la casa de Israel había dejado de ser, se había convertido en Siria y bueno, Judá había ganado territorio, pero ya se habla de judíos. Y la segunda parte, vamos a hacer un repaso de las 10 clases anteriores. Vamos a tratar de hacerlo en 15 minutos, pero ya remitiéndonos a la parte profética para empezar a conectar lo que vimos desde Abraham hasta el momento. Y la tercera parte es ya empezar con el tema de los profetas, ¿sí? Y empezando a conectar todas las piezas. Así que los invito para que estén bien concentrados para poder entender lo que queremos con esta lección. Bueno, veníamos viendo, lo último que vimos fue el tema del Imperio Romano. Ya en el primer siglo vimos que estaba el control total. Entonces, estábamos en el primer siglo y ya en el primer siglo Judea va a estar bajo el dominio del Imperio Romano. El siglo número 1, que es el contexto del Brit Hadashah, o el pacto renovado o Nuevo Testamento, como llaman algunos, ¿no? El control es totalmente de Roma. En ese contexto, dentro del pueblo judío, que era el Israel del primer siglo, y vuelvo y le reitero eso porque ya, como ustedes vieron, la casa de Israel simplemente desapareció. Se la tragó a Siria. A Siria se la tragó. Vimos que en la época del Imperio griego, ¿sí? Siglo IV, 300 algo antes del Mesías, con el tema del helenismo, estuvimos viendo la historia de los macabeos, cómo querían volver a una sola cultura griega. En esa época algunos judíos se van a helenizar y veíamos que se van a ir formando grupos en el pueblo judío. Y uno de ellos son los helenistas, que eran judíos que fueron los que querían mandar a hacer, eran sobre todo la clase aristocrática que quería mandar a hacer gimnasios y edificaciones al estilo helenista y que también les gustaba la cultura helénica. De ese grupo de helenistas, eso también va a empezar a permear a los sacerdotes, va a permear sobre todo las clases dirigentes. Y ahí donde se va a formar un grupo que son los saduceos, que eran sacerdotes del templo, básicamente las familias que tenían el control del templo, el sumo sacerdote y todo ello. Vimos en la época de los macabeos, en la época del Imperio griego, como una corrupción total del sumo sacerdocio y cómo se intercambiaban, pues, digamos que los gobiernos extranjeros hasta ponían y quitaban sacerdotes, ¿no? El sumo sacerdote, que era, para esta época, era el que dirigía el pueblo. El sumo sacerdote era como el que gobernaba, que en algunos casos llegó a ser rey, ¿no? Que se autonombraban reyes. Toda esa corrupción que vimos, que pues ya, yo creo que ya hablamos bastante de ello. Pero de ahí estaban los saduceos, como al mando de ese sacerdocio y los que tenían el control del templo, ¿sí? Ellos no creían, recuerden que ellos, de acuerdo con lo que vimos en la historia, los saduceos en el primer siglo, ellos no creían en ningún Mesías, ellos solo creían en la Torá, no creían en los profetas. Y eso también tiene una razón, porque recuerden que ellos querían mantener el poder. Recuerden que los macabeos, si bien hicieron una buena obra y fueron como héroes, después de que tomaron el control y reedificaron el templo, a partir de ahí ellos se quedaron al mando de Judá y no se querían bajar de ahí. Entonces no les convenía la creencia en un Mesías porque el Mesías era de otra tribu. Recuerden que los sacerdotes eran levitas.
y el rey mesiánico prometido en los profetas era de la tribu de Judá. Y recuerden que esa también fue una de las razones por las cuales se levanta el otro grupo que vamos a ver ahora, y hay disputas, y unos se van del templo, de estos sacerdotes, unos se van y se va a formar otro grupo. Entonces, estos saduceos no creían en ningún, por conveniencia, hasta por conveniencia no creían en ningún Mesías. Entonces ellos pensaban que uno se moría y hasta ahí llegó todo. Por eso ellos van a vivir la vida de esa manera y quieren estar perpetrados en el poder y no lo quieren soltar. Eso eran los saduceos. Eran de familias ricas, aristocráticas, gente con poder. Ahí en esa misma época, digamos que se van consolidando estos grupos. Estos grupos son políticos religiosos inicialmente en la época del Imperio griego, pero ya en la época del Imperio romano en este primer siglo, van a ser más que todo como grupos religiosos, porque finalmente el que tenía el control político era Roma, ¿ya? Pero sí los saduceos, al tener el control del templo, pues de alguna manera mantenían en concesiones con los romanos y todo esto. Estaban ahí aferrados al poder. Recuerden que ahí en esa época también griega se consolidó el grupo de los fariseos. Los fariseos, por otro lado, pues sí creían en el Mesías, eran de clases medias, artesanos, de gente del pueblo. El pueblo estaba más a favor de ellos, había más, alrededor de 6.000 en Judea en esa época. Se habla de que la población en Judea era más o menos alrededor de 80.000 personas. Bueno, esas 80.000 personas, 6.000 eran fariseos. Y estos fariseos sí creían y anhelaban la venida del Mesías, que era el libertador del pueblo, que los viniera a liberar de esa opresión romana, que venía a enseñarles la Torá, cómo debían guardarla. Pero incluso dentro de ese mismo grupo habían como 7 diferentes tipos de fariseos, habían varias escuelas de rabís, de maestros en la Torá, y habían 2 escuelas prominentes, que era la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, que eran como las más nombradas, las más respetadas. Hillel, de esa línea de Hillel, es la línea de Pablo de Tarso, de Shaul, ¿sí? ¿Y por qué les menciono esto de las 2 escuelas? Porque tienen más de 300 diferencias doctrinales de interpretación de la Torá. Por ejemplo, su manera de abordar a los gentiles. La escuela de Shammai es un poco más estricta y digamos que le hace más el feo a los gentiles, los rechaza más. Mientras que la escuela de Hillel es un poquito más abierta, más liberal y acepta más la conversión de los gentiles. Entonces, bueno, en algún momento me gustaría en una lección hablar acerca de estos grupos y profundizar más en cada uno de ellos, de sus pensamientos, sus creencias, pero aquí les menciono puntualmente algunas porque pues finalmente no es el tema específico, pero sí necesitamos saber estos puntos porque nos va a permitir entender más el Brit Hadashah, o el primer siglo, que fue cuando estaban el Mesías y los apóstoles, y qué es lo que ellos hablaron, en qué contexto estaban, cuáles eran los pensamientos. Entonces, Saulo Pablo pertenecía a la línea de Hillel, que aceptaba más a los gentiles. Sí, por la escuela de Shammai lo rechazaba un poco más y era mucho más estricto en muchas cosas. En el primer siglo vemos que el Mesías en algunos temas doctrinales se alineó más con una escuela o con la otra en estos pensamientos. El pueblo, estos fariseos tenían ya a partir de la época de Babilonia, cuando se destruye el primer templo, en Babilonia es donde se instituye se empieza a instituir la sinagoga, y estos fariseos, ya en estos tiempos, son los que van a tener como ese control y mando en las sinagogas, ¿sí? Que era la casa de reunión también, que surgió en el exilio. Había otro grupo, que es el grupo de los esenios, ¿sí? Tal vez en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como lo llaman algunos, fue esa renovación. No se mencionan los esenios, pero sí hacían parte de ese contexto, y eso pues por el testimonio de los historiadores, los hallazgos arqueológicos de las cuevas de Qumran, precisamente este grupo de los esenios, que lo estuvimos viendo
en el contexto del Imperio griego, también se formó en esos tiempos y ellos son de esos sacerdotes que se apartaron del templo, de la corrupción que hay en el templo y se van a ir a vivir al desierto. Se dice que podrían haber alrededor de unos 4.000 de ellos y que habían como 2 o hasta 4 clases de esenios. Uno de esos esenios, uno de esos grupos de esenios, que eran como los más estrictos. Incluso este grupo de esenios eran más estrictos que los mismos fariseos, mucho más estrictos. Y uno de esos grupos más estrictos era, se dice que al parecer eran los que se asentaron en las cuevas de Qumran, que fue donde se halló, valga la redundancia, ese hallazgo arqueológico más valioso que ha habido del tema bíblico, donde se encontraron todos los manuscritos de escribas que ellos tenían y se hallaron muchos textos bíblicos y están prácticamente en un 90-95% exactos a como lo tenemos el día de hoy. Y ellos no querían saber nada del templo porque ya hemos visto y ya vimos que estaba totalmente corrupto. Y de hecho ahí empezamos a entender también por qué el Mesías va al templo y no dentro del templo, sino en las zonas aledañas que ya para ese siglo, recuerden que Herodes el Grande expandió el templo y todo eso le llamaba templo, pero en sí el templo que Dios había establecido era un espacio más pequeño. Y el Mesías cuando tumbó las mesas de los cambistas y todo esto, era ya algo que Herodes extendió. Pero que digamos que si somos estrictos no era el templo, pero en ese contexto se le llamaba templo a todo eso. Ellos no querían saber nada de eso por la corrupción y hacían sus sacrificios allá en sus cuevas. En algún momento, si vemos esta enseñanza, profundizaremos más en ello. Tenían mikveh o esas piletas para hacer inmersiones, lo que llamarían en el cristianismo bautismo, que es sumergirse, rituales de purificación. Entonces, eso eran los esenios. Otro grupo que también estaba y que surgió mucho antes y que lo estuvimos hablando también bastante, fue los samaritanos. Y esos samaritanos, aquí lo coloco como israelitas samaritanos porque finalmente ellos eran ¿de dónde? De Samaria, que era región de la casa de Israel. Recuerden que la casa de Israel cuando vino el imperio asirio, vimos que se los llevaron ¿para dónde? Para Babilonia. Y de allá y de otras regiones llevaron gente a Samaria también. Entonces, esos israelitas samaritanos del primer siglo, recuerden que les había hablado de como 2 tipos, que eran los que llegaron de afuera, que no eran de ahí, y los que se quedaron ahí. Entonces, no se sabe si ahí había mezcla, o sea, podía haber una mezcla, estos samaritanos era una mezcla de israelitas con extranjeros, o habían unos que de pronto sí se mantuvieron. Bueno, queda difícil establecer, en el primer siglo no hay claridad de ello. Lo que sí es que por lo menos ese grupo de samaritanos que ya hay en el primer siglo, al parecer no estaban en toda la idolatría que vivió en la antigüedad de Jeroboam y todo lo que ocurrió, que adoraban al Dios de Israel, pero también empezaron a adorar a Baal, a Astoreth y a todos esos otros dioses, sino que ya al parecer en el primer siglo solo era el Dios de Israel y creían en la Torá, ellos no creían en los profetas. Bueno, algo ya que menciono esto, los esenios sí creían en los profetas, creían en la venida del Mesías, pero creían que venía, que era el maestro de justicia que tenía que ver con ellos, o sea, que no necesariamente tenía que ver de la tribu de Judá. Aquí los samaritanos sí creen en el Mesías y recuerden ustedes el relato de la mujer samaritana, que ellos también creían en el Mesías, creían en la Torá, pero no en los profetas y... otro aspecto relevante de ellos era que la Torá, digamos que ellos dicen que la Torá de los judíos tiene unos cambios o está adulterada, y bueno, los judíos hablan de que la Torá samaritana está adulterada. ¿Por qué? Porque claramente recuerdan cuando Jeroboam no permitió que los israelitas descendieran a Jerusalén para adorar en el templo, sino que él creó unos templos y unos altares en Betel y en Dan. Entonces ellos decían que la manifestación del Creador fue en el monte Gerizim, es decir, donde se manifestó el Creador.
en el monte Sinaí o el monte Oreb, ellos dicen que en el monte Gerizim donde se debe adorar, porque ahí fue donde se manifestó el Eterno. Entonces, digamos que ahí pues son unos pequeños cambios que ellos tienen en sus escritos, pero básicamente creen la Torá, e incluso hasta el día de hoy, porque ellos recuerden que los judíos volvieron a reconquistar, en la época de los asmoneos, reconquistaron gran parte del territorio en Samaria. Ya en el primer siglo, Samaria es parte del territorio de Judea. Recuerden que Judea se extendió y se extendió por Samaria, Galilea, y todo eso era Judea. En el primer siglo, Judea era más grande que cuando recién se dividió el reino. Y ahí es donde espero que se acuerden de todas las claves que hemos visto históricas, porque aquí es donde empezamos a conectar todo esto. Entonces, estos israelitas samaritanos tenían ese tipo de pensamiento, estaban ahí también en Judea. Estaban los herodianos, que estos herodianos, recuerden que Herodes, y aquí hablamos de Herodes el Grande, que vivió hasta el siglo IV antes del Mesías, fue el que expandió el templo. Entonces, y fue el rey que se había establecido, ¿no? Que habían establecido los romanos y que cuando los judíos empezaron a conquistar territorios en la época asmonea, conquistaron Idumea y los padres de Herodes se convirtieron al judaísmo y bueno, ya la familia se volvieron judíos, se convirtieron al Dios de Israel. Bueno, ellos veían, estos herodianos, que podían pertenecer a algunos de los otros grupos que habían en esa época, pero ellos creían o apoyaban a Herodes. Incluso hasta algunos se dice que llegaban a pensar que Herodes era el Mesías, porque había ayudado en el tema del templo y demás. Entonces, había unos que estaban con Herodes, con ese partido de Herodes. Estaban también los celotes, que los celotes vendrían siendo, se dice que provenían de los fariseos, pero ellos ya era como un movimiento extremista que surgieron, eh, se dice que alrededor del año 4 en la época del Mesías, y pues ya esto era un grupo militante, digamos que eran así como un grupo de extremistas que, que se armaron como guerrilla para contrarrestar el Imperio Romano. O sea, ellos surgen por el dominio del Imperio Romano sobre Judea. Entonces se va a levantar este grupo que va a estar en constante guerra con los romanos, y su idea del Mesías es que el Mesías para ellos iba a ser un guerrero, ¿no? Que los iba a liberar precisamente del Imperio Romano. Esa era como la visión que ellos tenían, pero era más que todo como algo político y era como un ejército, por decirlo de alguna manera. Incluso en el año, alrededor ya llegando al año 70, se formó un grupo y creo que se llamaban los Sicarí, que eran los de la daga, los de la daga. Ahí obviamente en ese primer siglo pues va a surgir los seguidores de Yeshua. O sea, aquí todo esto son diferentes tipos de judaísmo. Cuando digo judaísmo, yo quiero que ustedes se ubiquen en el tiempo, que nos ubiquemos en el primer siglo y saque de su cabeza lo que usted puede entender por judaísmo ortodoxo el día de hoy, o lo que usted conoce como judaísmo el día de hoy, sáqueselo de la cabeza. Aquí estamos hablando de judaísmo porque era el reino de Judea y a todos ellos como un topónimo se le llamaba judíos, ¿ya? Y de ahí pues estos judíos vivían una vida de manera política o religiosa de acuerdo a su interpretación de diversas maneras. Y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Judíos esenios, judíos fariseos, judíos saduceos, judíos helenistas, ¿sí? Judíos militantes que eran estos celotes, y aquí vamos a ver los judíos seguidores de Yeshua, el judaísmo de Yeshua. Todos ellos, y si los miramos acá, hay algo en común en todos ellos, y es que en qué sí había unidad, en que todos creían que había que guardar la Torá. ¿Por qué? Porque ya bueno, ahorita que empecemos el repaso, vamos a ver que la Torá hace parte de la identidad del pueblo y es el pacto. Es el pacto que ellos debían guardar, porque quebrantar ese pacto fue que vinieron a los exilios y todo lo demás. Todos ellos, al igual que los seguidores de Yeshua, tenían claro que había que guardar la Torá. Seguidores de Yeshua, pues surgen pues obviamente en torno al Mesías, ven a Yeshua como el Mesías enviado,
Y ahí se va a empezar a formar este movimiento que inicialmente se ve claramente que se reunían en las sinagogas con los otros judíos. Durante muchos años estuvieron ahí conviviendo. Los mismos romanos los veían a ellos judíos, todos ellos eran judíos, era otro movimiento más de los judíos. Los otros movimientos, como los fariseos, que eran los más celosos de ellos, no querían que se levantara otro movimiento y dividiera más el pueblo. Entonces, pero los seguidores de Yeshua también creían en la Torá, y eso lo vimos pues en el tema de la introducción a la Torá. No creo que haya necesidad de hablarlo aquí, pero básicamente los seguidores de Yeshua. Estaban el Am Haares. El Am Haares, Am pueblo, Haares de la tierra, que era la gente del común, que esta gente sí era el 90% de la población de Judea. O sea, de esos 80.000, el 70.000, si eran 80.000, 70.000 eran pueblo de la tierra, que era la gente, digámoslo así, ignorante de la Torá, y a la cual de este grupo fueron los que más se añadieron a los seguidores. De ahí fue donde, de esta mayoría es donde sacan los discípulos el Mesías, de Lanjares, el pueblo de la tierra, que vivían ahí, en esos territorios. Y están también los otros tipos de judaísmo desconocidos, porque recuerden que ellos, a pesar de que haya un grupo asentado en Judea, pues muchos estaban dispersos. Recuerden que había una dispersión desde Asiria, se los llevaron, muchos no regresaron, se fueron dispersando. También cuando vino Babilonia, Babilonia se los llevó a Babilonia, y ahí en Babilonia seguramente se encontraron con los de la casa de Israel, que los asirios también se los habían llevado, y ellos se fueron dispersando por todo lado. Entonces, el estar en tierras lejanas también podía llevar a movimientos distintos. Entonces, ahí lo dejamos abierto a otras posibilidades que de pronto no se conozcan. Ahora, quiero dar un testimonio histórico acerca de las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Sí? Y para ello vamos a utilizar aquí la Misná que es un texto de la literatura rabínica. Lo que dice aquí, vamos a leerlo, la Misná o Misná, que significa estudio o repetición, es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torá oral. Ahora, algo que se me olvidó decir y es muy importante, estos fariseos creían en la Torá, pero adicional a ello, creían en la Torá oral, que es lo que en la Biblia encontramos también como tradiciones orales o obras de la ley. Esas obras de la ley, esas tradiciones orales, la cual, de acuerdo a la visión farisaica, ellos debían guardar la Torá escrita conforme a la Torá oral, que eran todas esas tradiciones que ellos habían ido construyendo a lo largo del tiempo. Detalle no menor que se me escapó, pero aquí, bueno, lo cito de una vez, porque va a ser importante más adelante. Dice, es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías conocida como la Torá oral. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La Misná fue redactada por Yehuda Hanasi a principios del siglo III. Entonces, algo importante ahí. Si bien esa Torá oral de los fariseos, digamos que ellos dicen que viene pues, de hace muchos años, antes del Mesías, atrás, en la época del Mesías está el testimonio en los evangelios de que se hablaba de las tradiciones orales y todo este grupo de mandamientos que han establecido ellos para guardar los mandamientos de Dios, y que algunas veces, muchas veces los ponían por encima de los mandamientos de Dios, no con una mala intención, pero terminaban volviéndose una carga para el pueblo. Finalmente se escribió, todas estas tradiciones orales se escribieron, quedaron por escrito. Pero ¿cuándo se llevó a cabo eso? En el siglo III. Es decir, que el testimonio de los evangelios del Brit Hadashah fue escrito en el primer siglo, y digamos que se escribió primero, o se redactó primero que la Misná. Pero la Misná es un testimonio del primer siglo y de las enseñanzas de cómo era la interpretación de la Torá de los fariseos. Dice, en una época en la que según el Talmud, ahora, ¿el Talmud qué es? El Talmud es
está dividido en Mishnah y Gemara. La Mishnah que tiene que ver con el tema de la ley y la Gemara, las interpretaciones y discusiones entre los rabinos de cómo guardar esos mandamientos. Entonces, dice, en una época en la que, según el Talmud, la persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales de los fariseos del periodo del Segundo Templo, que según estos empezaron a construir en el 536, es decir, todo esto surge después de los exilios. Aquí estamos hablando de 536, después del exilio babilónico. Estando en la diáspora los judíos empiezan a construir todas esas tradiciones para no perder el tema, como ya estaban sin templo, sin lugar de adoración, entonces para no perder todo eso, ellos empiezan a construir todo este cuerpo de mandamientos y demás, para estar allá en la diáspora, seguir conectados con Hashem y no perder la identidad. Y dice hasta el año 70, después del Mesías. ¿Por qué? Porque en el año 70, de la época del primer siglo, Roma finalmente va a destruir el templo. Van a haber varias revueltas judías y en el año 70 hay una de ellas y van a destruir el templo. Y ahí todos estos grupos que estábamos hablando acá desaparecieron. Desaparecieron los saduceos, desaparecieron porque ellos tenían control del templo, el templo fue destruido, desaparecieron. Los fariseos, que como les dije, habían diferentes tipos de fariseos, van a quedarse. Dice que la que sobrevivió fue la línea de Gilel. Fue los fariseos de la línea de Gilel, es decir, de la línea de Pablo. Esos fueron los que van a surgir. Estos fariseos, a partir del año 70, luego van a hacer el concilio de Yavne, que es donde van a establecer el canon bíblico, y ahí es donde se empieza a gestar, más o menos alrededor del año 90-92, se empieza a gestar ya el judaísmo rabínico, que surge de los fariseos de la línea de Gilel. Se empieza a formar el judaísmo rabínico que al día de hoy no es ni sombra de lo que eran los fariseos de la línea de Gilel. O sea, eso ha evolucionado mucho y lo que ya vemos hoy ya es algo muy diferente de lo que había en el primer siglo. ¿Listo? Entonces ellos por eso recopilaron todo esto y entonces ahí en la Mishnah empiezan a consignar todas esas tradiciones orales que ellos tenían. Bueno, de este testimonio de la Mishnah, que es la literatura rabínica, van a haber unas menciones acerca de las 10 tribus de la casa de Israel que fueron la que dejó de ser, la que se volvió a Siria. Y dice Rabí Akiva, y es interesante porque Rabí Akiva era un gentil que se convirtió al Dios de Israel. En el primer siglo, ¿sí? En el primer siglo, si usted creía en el Dios de Israel, la manera como debía convertirse era la manera como ya en este momento habían establecido los judíos. ¿Ya? Entonces, Rabbi Akiva se convirtió a Dios, es decir, se volvió al judaísmo de la línea de los fariseos. Un gentil se volvió, pero era tal el compromiso con Hashem, con el creador de Rabbi Akiva, que llegó a ser uno de los sabios más respetados del judaísmo hasta el día de hoy. Y él vivió en el primer siglo, entre el año 50 al año 135, es decir, la mitad del siglo I y el siglo II, en la misma época que vivió Pablo y los apóstoles. ¿Qué dijo él? Que está consignado ahí en el Tratado del Sanedrín 10.3 de la Mishnah. Dice, las 10 tribus no retornarán jamás, porque está escrito, los arrojó a otra tierra como hoy. Y eso se basaba en Deuteronomio 29-28. ¿Qué dice Deuteronomio 29-28? Vamos a mirarlo aquí. Dice lo siguiente, ¿qué contexto es esto? Es cuando hay una renovación del pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? En Moab, y empieza a decirles qué va a pasar si no se sujetan al pacto, o sea, si no cumplen su parte en el convenio. Y en el versículo 29-28 dice, y Adonai los ha desarraigado de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Entonces, de acuerdo a la interpretación de Akiva, simplemente el Creador los arrojó a otra tierra y para él
Bueno, lo que él estaba planteando ahí es que estas 10 tribus, pues, parece que no iban a volver, ¿no? Ahí se entretejen una cantidad de discusiones y demás, pero básicamente el mensaje es ese, ¿no? Las 10 tribus no retornarán jamás porque está escrito, los arrojó a otra tierra como hoy. Del mismo modo que el día de hoy se va y no vuelve más, así aquellas se fueron y no retornarán más. Rabí Eliezer, a finales del siglo I, del siglo I al siglo II, es otro que también era un sacerdote de los fariseos, era un sacerdote también, y él vivió en ese siglo I y II también, más o menos parecido a las épocas de Rabbi Akiva, y él dice, del mismo modo que el día de hoy oscurece y luego se ilumina, así a las 10 tribus sobre las que se cernió la oscuridad les vendrá la luz. O sea, una posición diferente a la que tenía Rabbi Akiva. Para él, las 10 tribus sí iban a volver. Ahora, hay que entender esto y por eso es importante lo que vimos a nivel histórico, de que ya en Judea algunos tenían la visión de que ya habían vuelto, porque recuerden que cuando hubo todas las dispersiones y todo, y el tema de la idolatría con Jeroboam, pues muchos bajaron y se convirtieron al reino de Judea, al reino de Judá. Entonces algunos interpretaban como que sí, otros obviamente cuando en la época de Esdras y Nehemías, ya estamos hablando del exilio babilónico, cuando van a hacer las 3 expediciones para volver a Jerusalén y volver a a arreglar el templo y demás, en la época de Esdras, muchos se quedaron en Babilonia, no retornaron. Y recuerden que en Babilonia habían exiliados desde la época de Asiria y luego desde la época de Babilonia. O sea que ahí había de todo, había de todo. Entonces por eso habían diferentes visiones. Mire que aquí él dice que sí van a volver. Y hay otro comentario en el Talmud, ¿sí? De Rabbi Shimon ben Yehuda, de la ciudad de Aco, en nombre de Rabbi Shimon, dice, si sus acciones son como las de aquel día, no regresarán. ¿Y cuáles fueron las acciones de aquel día? Que se apartaron del Creador. No quisieron guardar la Torá, se alejaron de los mandamientos y empezaron a adorar otros dioses. Si ellos cambian, si siguen portando así, no van a regresar. Pero si se arrepienten, porque recuerden que el Creador lo ha hecho, sí lo harán. Sí van a retornar. Está en el Talmud de Jerusalén, Sanedrín 10:5. Y tenemos por último, y no menor, no menos importante, el testimonio de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío del primer siglo. Y de acuerdo al testimonio del mismo Flavio Josefo, él militó en los esenios, militó en los fariseos y militó en los saduceos. Él también era Cohen. Entonces, el que militó en esto, el testimonio de él dice lo siguiente, que también vivió entre el año 37 y el año 100. Dice, pero la mayor parte del pueblo de Israel quedó en el país. Y esto dice, pero la mayor parte del pueblo de Israel quedó en el país. Leyendo este texto en el libro de Antigüedades de los Judíos, que me olvidó colocar aquí la referencia, el libro de Antigüedades de los Judíos, capítulo 10, el capítulo 10, dice que está hablando en el contexto de cuando retornan en la época del Imperio Persa, en las expediciones de Esdras, que viene a restaurar el tema de la Torá. En ese contexto de retorno dice que como ellos estaban en Babilonia y como les acabé de decir, en Babilonia estaban de las 10 de la casa de Israel y luego de la casa de Judá estuvieron ahí, muchos no quisieron volver. Y en ese contexto, porque algunos sí vuelven, dice, pero la mayor parte del pueblo de Israel quedó en el país, o sea, allá en Babilonia. Esta es la razón de que solamente 2 tribus en Europa y en Asia estén sometidas al Imperio Romano. Las otras 10 tribus, aún en la actualidad, viven más allá del Éufrates. Miles de hombres cuyo número no se puede determinar. Más allá del Éufrates, bueno, aquí está la parte de Jerusalén, que está aquí, y el río Éufrates está por acá. Es decir, que más allá del Éufrates, eso estaba lleno de gente de las 10 tribus. Y recuerden que también con todos los imperios romanos y todo esto, todos estos judíos van a estar dispersos también por toda Europa. Por eso él lo está diciendo aquí.
de las dos tribus y demás, pero sabemos que en realidad habían de todas las tribus por acá, pero la mayoría sí estaban por acá. Entonces, este era el pensamiento incluso en el siglo I y ya mira que en el siglo II, porque algunos vienen hasta el siglo II, de que las tribus o la casa de Israel se dispersó. Y no solamente la casa de Israel, muchos de la casa de Judá también estaban dispersos, o sea que en últimas habían de las 12 tribus dispersión, pero la gran mayoría era de la casa de Israel. Finalmente la casa de Israel fue la que sí desapareció como casa, dejó de existir, se volvió Siria y ya lo que quedaba era Judá. En el primer siglo lo que había era Judá, por eso a todos se les llamaba judíos. Y ese era el contexto en el que estamos hablando. Ahora, esa era la primera la primer parte. La segunda parte, que ya es previo a meternos al tema de profético, pero bueno, igual este repaso tiene que ver con el tema profético. Así que, como yo sé que ya llevamos hoy en la clase número 10, algunas semanas no nos hemos visto, y bien la palabra nos enseña que nosotros debemos repetir. El ser humano aprende por repetición. Sí, mucho más en estos temas espirituales. La repetición es la que nos va a permitir acordarnos y que no nos van a olvidar las cosas. Porque yo sé que a lo largo de estas 10 clases hemos hablado muchos temas de historia, pero yo sé que de pronto ya mañana se les ha olvidado. Entonces, antes de ver este tema profético, yo quiero hacer un repaso que tiene que ver también con la profecía de lo que vimos anteriormente para ya conectarlo directamente con lo que vamos a hablar, específicamente de los profetas. ¿Sí? Nuestra mente, y no me refiero a ustedes, sino que todos somos así. Por eso debemos recordar. Entonces quiero aquí, por lo menos 10 minutos, recordar a grandes rasgos, porque ya esto lo vimos, simplemente tener fresquito muchas profecías que se dieron. Y vemos en la historia del patriarca Abraham que el Creador le da una promesa a él, que era tierra, hacer de él una nación grande, con una descendencia incontable, ¿sí? Y le dice que lo va a bendecir a él y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que le hizo el Creador a Abraham. Y en Génesis 18:17 dice que, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de Abraham ser una nación grande y fuerte, y haciendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y aquí hay algo importante, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, a sus descendientes, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? O sea, es decir, Abraham iba a transmitir a sus descendientes que guardaran el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Y esa justicia y juicio, con todas las lecciones que hemos visto, ya ustedes saben que tiene que ver con guardar los mandamientos. ¿Sí? De hecho, acá vamos a ver más abajo, aquí cuando ya escoge a el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿sí? Y va a ratificar esa promesa que le hizo Abraham a Isaac. Y lo que le va a decir es aquí en Génesis 22:16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y luego le dice a Isaac, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia, ¿como qué? Como las estrellas del cielo y la arena del mar, que eso no se puede contar, dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por cuanto yo, Abraham, mi voz, guardo mi presento, mis mandamientos y mis estatutos y mis Torah, mis leyes, ¿ya? Esas leyes es lo que está hablando aquí de, ya ustedes lo saben, sino que hay que recordarlo, es el camino de Adonai y hacer justicia y juicio. El camino de Adonai es guardar sus mandamientos. Y aquí empezamos a ver que la identidad de la descendencia de Abraham es, en medio de un mundo politeísta, es adorar a un Dios, que luego se va a convertir en el Dios de Israel porque son los descendientes de Abraham,
y el guardar los mandamientos de ese Dios. Eso es parte de la identidad del pueblo de Dios. Entonces, guardar el camino haciendo justicia y juicio, ¿qué quiere decir? Guardar los mandamientos que Dios te ha dado. Y esa es la razón por la que Adonai le hace esa promesa a Abraham y luego se la va a pasar a Isaac, que aquí él la está ratificando, y de Isaac se la va a ratificar a Jacob, ¿sí? Que es donde va a haber la bendición de la primogenitura, que consistía en una doble porción material y una posición sacerdotal y de reinado, ¿sí? Lo vimos ahí en eso y vemos cómo le dice a Jacob la misma promesa que le dijo que le iba a multiplicar, que le iba a dar una gran descendencia, como la arena del cielo, las estrellas, y cómo todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través de esta simiente. Entonces, en Génesis, en Bereshit 35:10, vamos a ver cuando ya dice, le cambia el nombre, bueno, le cambia el nombre le dice, tu nombre ya no será Jacob, Abraham, tú Isaac, Isaac a Jacob, por ahí va los hijos de la promesa, de la descendencia, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Jacob le cambió el nombre a Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y eso fue lo que vimos en la época de cuando hay un reino, se divide ese reino y vamos a ver que van a haber un mundo de reyes. ¿Sí? Una nación y un conjunto de naciones saldrán de tus lomos. Tiene 12 hijos Jacob, ¿sí? Que son los nombres de las 12 tribus de Israel. Los hijos de Jacob es el pueblo, es la descendencia y todas estas tribus es lo que va a llamar, o sea, de aquí esta descendencia es lo que va a formar como el pueblo de Israel. Vimos cómo José fue enviado a la diáspora y en la diáspora se casó con extranjera y tuvo hijos extranjeros, ¿sí? Ese José, que era el hijo preferido de Jacob, su nombre es de carácter profético porque dice que ese nombre Joseph, que viene la palabra Yasaf, el nombre Joseph significa que él añada. Y viene la raíz Yasaf, que es añadir, aumentar, que iba a multiplicar, a reunir, a unir. ¿A quién iba a unir él? A sus hermanos. Inicialmente ahí, proféticamente, los hermanos que luego van a encontrar con él, y ya a nivel más profético, pues las tribus se dispersaron. Y recuerden que José fue como un Mesías, ¿no? Y el Mesías va a ir ¿a qué? A volver a unir las 12 tribus. Entonces, ahí estamos viendo pues parte de la profecía, cómo se va la profecía, bueno, más adelante vamos a ver que es cíclica, tiene un cumplimiento presente, pero es circular y va teniendo un mayor cumplimiento a lo largo de la historia. Vimos que hasta incluso estando en Egipto a Joseph le cambian el nombre por Safnaf Panea y que tiene que ver también con el propósito, ¿no? Estando en el extranjero, era el segundo al mando después del faraón, ¿sí? El faraón, recuerden que era como un dios y el segundo al mando era Joseph. Y ese Safnaf Panea tenía la connotación de como salvador del mundo, sustentador de vida, porque recuerden que él fue el encargado de administrar los bienes y de dar de comer a los pueblos. Ese José tiene 2 hijos y uno de ellos, que es el que queremos resaltar aquí, Efraín y Manasés, pero Efraín, ¿sí? Ese nombre Efraín, a pesar de que Joseph o José estuvo en la diáspora, en el exilio, en el extranjero, él no se convirtió a los dioses paganos. Y testimonio de ello es que los hijos de él seguían teniendo nombre hebreos. Y ese Efraín significa fruto dual, Efraín. Y lo leíamos aquí que es usado para el reino del norte, porque recuerden que Efraín y Manasés, el territorio, ahorita vamos a ver que a ellos se les va a dar doble porción de tierra en esa bendición de la primogenitura, y se les va a dar doble porción de tierra a ellos en lugar de su padre, y, y vemos que ese reino del norte también se le va a conocer como Efraín o José, o casa de Israel, ¿ya? El reino del norte, ¿no? Dice, ese Efraín viene de Efrat, o
de la raíz primaria para, que tiene que ver con fruto, ¿sí? Aumentar, crecer, fructífero, multiplicar. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Que se va a multiplicar, esa casa de Israel se va a multiplicar. Y era en mayor número. Recuerden que siempre la profecía fue que la descendencia iba a ser incontable. Incontable, como la arena del cielo, como la arena del mar, perdón, y las estrellas del cielo. Ahora, a ese hijo le va a dar una bendición. Va a adoptar a esos hijos. Mire que Jacob va a adoptar a los hijos de Joseph que eran extranjeros. Los va a adoptar. Bendición de adopción de Jacob, a lo que ya en este caso es, va a ser Israel, a los hijos de José y a sus propios hijos. Y aquí vemos cómo va a dar, en medio de la bendición es profética, ¿no? Dice en Génesis 48:2, entonces se esforzó Israel, o sea, Jacob, y dijo a José, el Elohim omnipotente me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Mire, estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, o sea, en el extranjero, nacieron los hijos de José, Efraín y Manasés nacieron en el extranjero, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Por favor, apaguen los micrófonos. Serán míos. Y los tomó José a ambos, Efraín y Manasés. Entonces Israel bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y ese multiplíquense quiere decir que, y proliferen como peces en la tierra, en otras traducciones aparece así, o es la interpretación, que se multipliquen como peces. Y por eso vamos a ver, y qué es lo que vamos a ir conectando, por eso el Mesías dice, cuando llama a los apóstoles, los haré pescadores de hombres, porque va a ir a pescar precisamente a todos estos. Dice, hijo mío, lo sé, Manasés también, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido por su hermano menor, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará, ¿qué? Multitud de naciones. Entonces mire que la descendencia de Efraín formará, ¿qué? Multitud de naciones. Y Efraín es el hijo adoptado de Jacob. O sea, ya no lo llamemos Jacob, llamémoslo Israel. Es el hijo adoptado de Israel. Y de ahí van a salir naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Es decir, le da esa bendición de primogenitura de doble porción a Efraín, la cual tomé yo de mano del amorreo como mi espada y como mi arco. Entonces, recuerden que Efraín va a venir a ser ¿quién? La casa de Israel. Y también va a haber una bendición a Judá, que tiene que ver con el reinado. Y le dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, ¿quién es? El Mesías, el enviado. Y a él se congregarán, ¿quiénes? Los pueblos. ¿Sí? Por eso vamos a ver que casa de Israel o casa de Efraín al norte, casa de Judá al sur, cuando estaba David reinando, que era de la tribu de Judá, va a hacer un pacto con David, y es que de él, un descendiente iba a reinar por siempre. ¿Quién? El Mesías, el hijo de David, por eso le llama el hijo de David. Y dice que a él se congregarán los pueblos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahorita con Mashiach? A él se están congregando los pueblos, las naciones. Dice, rama fructífera es José, bueno, y empieza a decir, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor
El nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Adonai. ¿Sí? Y en medio de la dispersión, en medio del exilio en que estaba José, él fue fortalecido por el Creador. Dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre José y sobre la frente que fue apartada entre sus hermanos. Entonces vemos ahí claramente el tema de las dos casas, ¿no? Efraín o casa de Israel, Judá, reino de Judá o casa de Judá. Luego el pueblo se asienta pues ahí en Egipto, crece en multitud, bueno, viene el faraón, lo oprime y toda esta cuestión, está en un periodo de esclavitud y luego viene a liberarlos el Eterno a través de un Moisés, un prototipo de Mesías, un libertador. De hecho, el nombre de Yehoshua, de Yeshua, tiene que ver con liberador, ¿no? Con libertador. Vemos ahí en esa historia, estuvimos viendo lo de la cena del convenio, que es la cena de Pesach o de la Pascua, una cena de convenio donde solo podía participar los de la congregación. Los que se habían convertido a Elohim y que querían participar, había unas leyes para eso. Y era que si quería ser parte del pueblo, tenía que convertirse para hacerse uno de ellos, el acto legal era la circuncisión, ¿no? Luego hay una liberación física, que es el cruce Mar Rojo, luego hay una liberación espiritual, que es cuando el Eterno le da las leyes, las instrucciones, para ser más exacto, ¿sí? Torah significa instrucción, que finalmente pues se convierten pasan a ser las leyes del reino, que libera al pueblo y Dios es el rey, y ese rey y ese gobierno, de ese reino de Israel, las leyes eran las de Elohim. Así como cada pueblo tiene una constitución, la constitución de Israel era las leyes que Dios le dio, las instrucciones que Dios le dio. Frente al monte Sinaí, que esas leyes hemos hablado de que la Ketubá, que era un compromiso matrimonial, que el pueblo aceptó, y más se demoró en aceptarlo que en quebrantarlo, pero era un convenio que es lo que llamamos acá la Ketubá. Pero en ese contexto del Sinaí, en Éxodo 19:3, dice Elohim, dice, y Moisés subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, o Israel, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, guardar el pacto, ¿qué es? O sea, Él va a ser el Dios de ustedes, los va a proteger, los va a proveer, los va a sustentar, pero ustedes deben, ¿qué? Obedecerme, adorarme solamente a mí y obedecer las instrucciones que yo les di. Ese es el pacto, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis, ojo, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién le dijo eso? A Israel. Por allá vamos a encontrar que Pedro le va a decir, ustedes soy linaje escogido, nación, un reino de sacerdotes, nación santa. Bueno, más adelante cuando estemos por allá vamos a entender eso, porque esto lo dijo fue Israel. A nadie más se lo dijo, a Israel. Serán mi especial tesoro y un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Ese pacto, ese convenio, que es el acta matrimonial, los votos matrimoniales, los quebrantó Israel. Por eso va a haber una renovación que está por ahí en Jeremías 31:31, que más adelante la vamos a ver en los profetas. Pero cuando liberan al pueblo de Israel, ¿quiénes estaban ahí? Cuando se le entrega la Torá al pueblo en el monte Sinaí. ¿Cuántas tribus estaban presentes cuando entregó la Torá o la constitución que regiría la nación de Israel? Estaban las 12 tribus más una mezcla de gentiles. Egipcios inteligentes y gente que estaba ahí también de pronto como esclavos, que vieron que el Elohim de Israel derrotó a los dioses egipcios y dijeron, no, este es el verdadero Dios.
vámonos con este Elohim, y se fueron con los israelitas. Es decir, que ahí frente al monte Oreb, ¿quiénes estaban? Gentiles e Israel. Y estos gentiles, al convertirse al verdadero Dios, y lo vemos acá y estuvimos leyendo en Ezequiel tal, que también iban a tener herencia con las demás tribus. Es decir, iban a formar parte de las demás tribus. Israel está conformado por los descendientes directos y por extranjeros que se convierten a Dios. A este punto estaba totalmente claro. Y dice, estos extranjeros convertidos debían guardar la misma Torah. Se convertían a Dios y, no, ellos tienen que guardar otra ley o ya no tienen que guardarla. No, tenían que guardar la misma Torah. La misma ley, dice en el versículo 40, la misma Torah, sea para el natural, o sea, para el israelita, descendiente directo por los genes, y para el extranjero que habitara entre vosotros, que se convierta a ese Dios. Y vimos que ese pueblo, esa Israel, es la iglesia. ¿Sí? En el Tanakh, en la Torá, aparece la palabra en Deuteronomio 9:10, la palabra Cajal, que luego en la traducción al griego se tradujo como eclesía, que es lo que en español se dice iglesia. O sea, que la iglesia no empezó allá en el Nuevo Testamento, brilla allá como algunos creen, sino que la iglesia es Israel, porque es el pueblo escogido. Porque tiene un pacto con Dios. ¿Quién es infiel? ¿Dios o el pueblo? El pueblo es el infiel. Dios estableció un pacto, el pueblo decidió entrar en ese pacto y Dios dijo que el pueblo era Israel. Si él va a desechar a Israel, entonces ¿dónde está la fidelidad de Dios? El que es infiel es el pueblo. Israel siempre es y siempre ha sido el pueblo escogido por el Creador, porque Él es fiel, Dios es fiel, Dios es la fidelidad. Ahora, frente al río Jordán, el pueblo de Israel va a ser encabezado por Yehoshua, y estuvimos viendo el mismo nombre de nuestro Mesías, Yehoshua, que es el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida, así como nos va a introducir a nosotros a la tierra prometida. Les da, previo al cruce parado del río Jordán, previo al cruce del río Jordán, para tomar la posesión de la tierra, se le da la orden de escribir la Torá en piedras, para que recuerde cumplir todo lo escrito y les declare las bendiciones por su cumplimiento y las maldiciones por su incumplimiento. ¿Sí? Y dentro de esas maldiciones, por incumplir era ¿cuál? La de ser esparcidos por todos los pueblos de la tierra. Esto está en estos versículos de aquí, que eso ya lo estudiamos. Iban a ser esparcidos por todos los pueblos de la tierra, iban a ser dispersos. ¿Y a quién le recuerda el Eterno las palabras del pacto? A todo Israel y a los extranjeros que decían ingresar al pacto, además de sus futuras generaciones. Dice que le habló a no solamente a los que están ahí, sino a los que no iban a estar. Y ahí estaban extranjeros, y da la lista, eso lo leímos, y si no, pues lo puedes repasar, ahí están los versículos. Estaban Israel con los extranjeros que decidieron seguir a este Elohim y entrar en el pacto. O sea que si se apartaban, si no guardaban el pacto, que era violar todos los mandamientos, adorar a otros dioses, pues iban a estar lo iban a esparcir, a dispersar. Pero él les daba la condición para restaurarlos, que era el arrepentimiento. Si se arrepentían de corazón y volvían a guardar el pacto, o sea, a guardar los mandamientos y a adorar al verdadero Dios, los iban a perdonar y los iban a restaurar. Yeshua, Yehoshua, era el que le iba a introducir a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que vemos aquí en todo lo que vimos de la parte histórica? Bueno, vimos Saúl cómo quebrantó los mandamientos del Creador. Luego vino David, lo quebrantó, pero sabía arrepentirse, Dios lo restauraba. Salomón estuvo bien un tiempo y luego vimos cómo se apartó a adorar a otros dioses y a hacer otras cosas. Y ahí es cuando se divide el reino. Se divide el reino en la profecía. Efraín, Judá. Casa de Israel, casa de Judá. ¿Y qué pasó en todos estos imperios? Que el pueblo empezó a adorar a otros dioses y a no guardar los mandamientos, a no cumplir con la misión que se le dio cuando dijo a Abraham, yo sé que mandará a su descendencia después de sí, a que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Justicia y juicio, guardar los mandamientos del Creador. No guardaban los mandamientos, se iban a adorar a otros dioses, cometían adulterio, llegaba un imperio y los dispersó. ¿Cuántos imperios? Vimos aquí Asiria,
vinieron los asirios, vinieron los persas, vino Babilonia, vinieron los persas, vinieron los griegos, vinieron los romanos. Y hasta el sol de hoy, mis estimados amigos, el pueblo está disperso. Los judíos el día de hoy se pueden contar, no son como las arenas del cielo ni las estrellas del mar. Son contables. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, que eran la mayoría, apenas está tratando de retornar. Entonces vimos aquí todos estos exilios, dispersiones, el pueblo está regado por todo lado. ¿Ya? Y ahí empezamos a conectar todas estas profecías. ¿Sí? Espero que vaya quedando claro esto. Y ya vamos a abordar ya ahorita sí. Mire que ahí ya empezamos a hablar de profecía y cómo se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Y aquí sí ya vamos a pasar a lo que son los profetas. Sí, yo les pido que, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, vamos a dejarlo hasta ahí para no dejarlo aquí como mucho, ¿no? Porque ya no vamos a meter de lleno a los profetas. Pensé que íbamos a alcanzar hoy, pero ya con esto empezamos a conectar las profecías que han habido y aquí ya les voy a pedir que en la próxima clase se abrochen los cinturones porque vamos a empezar a conectar muchas profecías y van a empezar a entender muchas de las cosas que dijeron los apóstoles y de las que dijo Yeshua, cómo hoy en los grupos religiosos se han descontextualizado totalmente. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que las palabras que ellos dijeron estaban en un contexto y están alineadas con todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con Israel. Amados, dejémoslo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Creador. Bueno, la imagen se quedó congelada. Vamos a orar por esta reunión. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, por permitirnos tener este tiempo de enseñanza, de edificación, de poder conocer tu historia, de poder entender, para poder entender tu palabra, poder conectar todo el mensaje profético y todo el mensaje inicial de lo que tú querías, de cuál era tu plan de salvación, de restauración de tu pueblo. Te damos muchas gracias, Padre, porque estamos reunidos aquí en tu nombre. Y tu Mesías dice que cuando nos reunimos en tu nombre, tú estás aquí. Aparte que nos reunimos en tu nombre, estamos en esta cita de Shabbat, en este día especial para ti. Así que te alabamos, te exaltamos, te pedimos que todo esto que estamos viendo aquí sea edificación para nuestras vidas y que en el momento preciso las pongamos en práctica, Padre, o podamos iluminar a otros. Te alabamos y te exaltamos, Padre, y colocamos este resto de día en tus manos y que seas tú guiándonos siempre en todo momento y enseñándonos más y cada vez más de ti, Padre. En el nombre del Mesías de Israel. Amén y amén.